Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como cada semana, a esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para la Estudio de la Hematología. Y en esta ocasión vamos a tocar nuevamente el tema importantísimo de mieloma múltiple. Pero bueno, ante todo, primero le cedemos la palabra a nuestro presidente, el doctor Oscar Hernández Zamudio, que tenga bien a dar las palabras inaugurales de esta sesión académica. Por favor, doctor Oscar. Muy buenas tardes. Tal como lo comenta el doctor Martínez Murillo, el día de hoy tenemos nuestra sesión semanal. En esta ocasión es una sesión extraordinaria del 23 de junio del 2021. Es una sesión en donde hablaremos de la experiencia actual en el manejo del mieloma múltiple en la vida real. Para esto nos hemos permitido organizar esta sesión con dos ponentes de alto nivel académico. Iniciará el doctor Jorge Vela, quien ustedes ya lo conocen, es un excelente hematólogo que conoce muy bien todas las vicisitudes del mieloma. Y por el otro lado está el doctor Adrián Ceballos López, quien él se encuentra en la bella ciudad de Mérida, también excelente ponente, conocedor de esta enfermedad. Quiero agradecerles el que compartan su tiempo y compartan desde luego su experiencia, que nos va a permitir tener una idea, como dice el nombre, real de lo que es la enfermedad y el tratamiento. Quiero agradecer en forma muy general a todos los miembros de la agrupación de AMNIO, porque se conectan, y a todos los grupos latinoamericanos que semana tras semana están con nosotros. Muchas gracias y espero que sea de beneficio para todos nosotros. Y esperamos, doctor Martínez, adelante. Pues bien, muchas gracias, doctor Oscar. Efectivamente, pues el tema que se va a hablar el día de hoy con dos excelentes conferencistas, expertos en especial en esta área de la hematología, que es mieloma múltiple, pues se va a hablar de la experiencia actual en el manejo de mieloma múltiple en la vida real. Yo simplemente sé que hemos visto mieloma, pero mieloma en los hospitales sigue siendo un problema. Mucho ligado al problema del diagnóstico tardío que representan los pacientes, a veces a la agresividad propia de la enfermedad. Y bueno, también hay que considerar que tenemos una gran variedad de terapias, pero también tenemos restricciones por otro lado en el mundo real. Pero bueno, vamos a conocer la experiencia de dos expertos que manejan en la vida cotidiana, en la práctica hematológica cotidiana, cómo están viviendo el día a día en el manejo de estos pacientes con mieloma múltiple, su visión, ya sea en hospitales públicos, en la vida privada, qué es lo que podemos hacer para poder entender, y también algo muy importante que me gustaría avanzar con los conferencistas, tocar algunos aspectos del laboratorio, dado que hay muchas personas del laboratorio que están semana tras semana siguiéndonos. Bueno, como ustedes ven, de acuerdo al programa oficial, de acuerdo a la Agrupación Mexicana del Estudio de la Hematología, que más adelante pues vamos a hablar algunas líneas del currículum de cada uno. El primer tema, el doctor Jorge Vela nos va a hablar qué hay de nuevo en la data para el manejo del paciente con mieloma múltiple en la vida real. Inmediatamente después, experiencia del paciente con mieloma múltiple en la vida real. Igualmente, el doctor Adrián Ceballos nos va a hacer también el favor de hablar de estos dos temas. Perdón. Bueno, pues como ustedes ven, nuestro presidente actual de la Agrupación Mexicana para la Salud y la Hematología, el doctor Oscar, tuvo a bien a darnos estas palabras y a permitir que semana tras semana continuemos con estas actividades académicas que llevamos desde hace varias semanas.
Igualmente, pues tenemos una organización latinoamericana cuyo objetivo, perdón, es la difusión de los eventos académicos, particularmente el tema de hematología, hemoterapia y hemostasia. Le hemos llamado Hola. Agradecemos a los diversos grupos que se conectan semana tras semana en todos estos eventos, evidentemente de diversos países de América Latina y otros países que también nos acompañan, a los diferentes colegios nacionales que se acompañan del norte, del centro, del sur, los colegios, sociedades, asociaciones, tanto de hematología como del área de laboratorio, y otras áreas afines, igualmente, enfermería también, efectivamente, y también a las diferentes escuelas donde particularmente se forman médicos hematólogos. También sé que hay escuelas que se forman personal del laboratorio con especialidad en hematología, pero personal del laboratorio. También agradecerles su presencia semana tras semana. Recordar algunas cosas, simplemente reiterarles, porque bueno, no en todas las sesiones tienen la oportunidad de todos los eh, eh, con, afiliados tienen oportunidad de seguirnos. Bueno, decir que este proyecto lo hemos estado enfatizando, es un proyecto que para la determinación de mutación de la cadena pesada de la inmunoglobulina, en el cual pues está limitado y todavía sigue disponible para que por favor contáctense a la agrupación de hematología para que puedan acceder a este proyecto. Y algunos de los eventos, bueno, importantes, nuevamente, y vamos a estar de aquí hasta que se lleve el evento del el Congreso Nacional de Hematología número 62, es en Aguascalientes del 26 al 30 de octubre 2021, en la ciudad de Aguascalientes, en México. Si las condiciones lo permiten, y esperemos que sí, pues va a ser un formato que le hemos llamado híbrido. Un grupo estará o estaremos presenciales y otro grupo, pues, de forma digital, como convencionalmente en esta época de la pandemia se ha estado manejando. Les vamos a estar reiterando la información. Hay un programa preliminar ya al 98% listo. Estamos en los últimos retoques del programa. Ya están los registros abiertos. Ustedes pueden verificarlo en la página, como ustedes pueden ver, en Congreso AME 2021. Para los que pueden hacerlo presencial o virtual, como ustedes lo pueden verificar ahí. Igualmente, por parte de socios de la agrupación de hematología, la doctora Nidia Esparza y la doctora Marta Alvarado, está el segundo coloquio de leucemias agudas y síndrome medio-displásico, que coloquialmente pues, se lo van a conocer con el nombre de CLAS. Es del 13 de julio, son 3 días, y la verdad es un evento que vale la pena. Es un evento en el cual ustedes igualmente pueden registrarse. Ahí está el registro, simplemente para que lo tengan agendado. La verdad es un evento que totalmente vale la pena para especializarse en estas áreas específicas de la hemato-oncología. Agradecerle al doctor Oscar Hernández Zamudio permitirnos difundir el 6º Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis, organizado por el Comité de Trombosis y Hemostasia, y varias avales que tenemos en ese sentido. Ya tenemos inscripciones en línea, Congreso Hemostasia y Trombosis online, con diferentes temas y talleres, y algunos profesores confirmados y otros que están todavía en fase de confirmación. Igualmente, como cada vez difundiendo el apoyo a la sociedad uruguaya, este 16 Congreso Uruguayo de Hematología del 1 al 3 de septiembre del 2021. Igualmente este noveno eh, eh, evento, el meeting de leucemia, 24-26 de septiembre. Y estas son algunas de las siguientes sesiones que tenemos. La próxima semana tenemos una sesión de trombocitopenias inmune primaria, y vamos a hablar de trombocitopenia también inducida por vacunación. No vamos a hablar de trombocitopenia trombótica inducida por vacunación. Vamos a hablar puras trombocitopenias, entre ellas en niños y adultos, y también vamos a incluir el tema de trombocitopenia inducida por vacunación, dado que tocamos estos temas. Y sé que hay muchos pacientes o muchos colegas dicen, ¿tuvo TIP o qué probabilidad hay de volverlo a tener? Bueno, vamos a tocar estos temas importantes. Me adelanto de una vez, porque no lo anunciamos aquí, es algo que acabamos prácticamente
de terminar la programación de la próxima semana. Son las sesiones que tenemos en las siguientes semanas para que no se pierdan estos eventos. Y bueno, pues ya para dar paso a este tema del mundo real en el tratamiento del mieloma múltiple, pues empezamos con nuestro amigo y colega, el doctor Jorge Belauqueda. Él es médico hematólogo, jefe del servicio de hematología de la OMAE, del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. Él es médico ahí, se formó ahí, es además el jefe del servicio, tiene doctorado en ciencias, con especialidad en biología clínica, además es profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, además es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, pues además, entre otras cosas, fundador y jefe de servicio del programa de trasplante de células troncales del servicio de hematología del propio hospital que hemos comentado, es autor de varios libros y coautor de varios capítulos. Así que pues agradecemos al doctor Jorge Vela su expertise. Igualmente, nuestro colega, el doctor Adrián Ceballos López, él es médico hematólogo con alta especialidad en trasplantes, adscrito a la Clínica Mérida. Él es vocal académico del Grupo Hematológico del Sureste Mexicano, y de la Universidad de Anáhuac del Mayab y de la Universidad Marista. Es secretario del Colegio Yucateco de Hematología y tesorero del Grupo Mexicano de Interés para el Estudio de la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna y alguien que ha sido particularmente experto en el área de no solamente de diagnóstico, por supuesto, sino de tratamiento de mieloma múltiple. Así que pues nuevamente este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, nuevamente finalizar con los datos de nuestro contacto para los que quieran escribirnos y contactarnos. Así que muchas gracias e iniciamos. Buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología la oportunidad que me brindan de charlar nuevamente con ustedes. Al doctor Oscar, a Carlos y a mi compañero Adrián, que voy a tener el gusto de compartir esta plática con él, pero sobre todo a todos ustedes los que se conectaron, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. En los próximos 20, 30 minutos, no más, quisiera platicarles de algunos datos nuevos que existen ya en mieloma múltiple, pero en estudios de la vida real. Es muy importante este tipo de estudios, como todos ustedes ya lo saben, y vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay entre los estudios de la vida real y los típicos ensayos clínicos fase 3, aleatorizados, doble ciego, que son con los que uno toma decisiones en la clínica y no debería ser así. No tengo conflictos de interés. Sin duda, el estudio más numeroso y de los últimos que hay en mieloma múltiple, estudio de la vida real, es este estudio que en alguna otra ocasión habíamos mencionado, el famoso estudio INSIGHT, que es el estudio más grande, global, prospectivo, no intervencionista, observacional, que existe hasta la fecha en mieloma múltiple. Hay otros estudios que mencionaremos adelante, pero este es el más grande y ya tenemos datos muy maduros. De hecho, ya se han derivado varias publicaciones, pósters en los principales congresos, en ASH, en ASCO sobre todo, y en el europeo. Entonces ya tenemos muchísima información de más de 4,000 enfermos con mieloma múltiple. Entonces, como ven, el estudio INSIGHT, colectamos datos basales de varios pacientes de varias partes del mundo. Por ejemplo, está Latinoamérica participando Brasil, Colombia, México. Obviamente en América, Estados Unidos, aquí tienen el número de pacientes estudiados. Europa, una buena parte de Europa Central. En Asia tenemos también un buen número de pacientes y muchos países, como repito, de Europa y todos estos continentes.
Entonces estudian datos basales del enfermo. También cada 3, 4 meses se van actualizando estos datos, sobre todo los tratamientos, su efectividad, la duración del tratamiento, los efectos adversos. También se estudia calidad de vida, como ustedes pueden ver aquí. Y en este estudio hecho en 15 países, vean ustedes 4,200 pacientes ya incluidos y todavía dándole seguimiento. Los pacientes incluyen pacientes nuevos de primera línea o también pacientes ya tratados con algunas recaídas. Es un estudio no intervencionista, como decíamos ya, en donde se toman variables basales, después cada 4 meses. Vean cómo tenemos pacientes nuevos o en recaída o refractarios. Entonces es un estudio muy importante que hay que tomar en cuenta y del que vienen bastantes reportes. Yo únicamente quisiera darles algunos ejemplos de por qué estos estudios de la vida real son muy importantes y son distintos a los estudios aleatorizados. Por ejemplo, esta es la base de datos del estudio Insight y ven, por ejemplo, arriba tenemos pacientes de nuevo diagnóstico, recaída. Esta columna de 129 enfermos son pacientes con mieloma de la región Asia-Pacífico, la segunda columna de Europa, la tercera que está encerrada en verde de Latinoamérica y la última de Norteamérica. Fíjense nada más, por ejemplo, en el estadio 3 de Duri y Salmon. En Asia-Pacífico, la mitad de los pacientes se encuentran al diagnóstico en estadio 3 y en Latinoamérica 40%. Este dato es importantísimo. Ahorita les voy a dar un ejemplo comparándolo con estudios aleatorizados, ensayos clínicos. Y si analizamos el estadio por ISS, vean cómo en Asia-Pacífico casi 36% de los pacientes están en estadio ISS3 y en Latinoamérica muy parecido, 38%. Comparen, por ejemplo, Europa 22%, Estados Unidos 22%. Son datos muy distintos. Probablemente en nuestros países latinoamericanos, pues los pacientes se diagnostiquen más tarde o lleguen más tarde a recibir atención del médico, pero también conocemos que tienen hallazgos biológicos un poquito distintos. Por ejemplo, aquí tienen la distribución de la edad en este estudio que les estaba comentando. Vean ustedes en estas 3 columnas de la izquierda los pacientes de reciente diagnóstico. Un poquito más de la mitad de los enfermos tienen menos de 66 años. Una tercera parte tienen entre 66 y 75 años. Y el resto de los enfermos, que es 15%, tienen más de 75 años. Estos son los pacientes nuevos. Esto es muy importante porque en teoría, cuando menos a la mitad de los enfermos con mieloma, deberíamos brindarles la posibilidad de un trasplante de células hematopoyéticas. Aquí están en las columnas de en medio los pacientes en recaída y a la derecha el global. Vean, la mitad de nuestros pacientes en este estudio observacional tienen menos de 66 años. Esto es algo importantísimo. Y ya si lo desglosamos por región, por ejemplo, vean ustedes, en cuanto al estado físico del enfermo, la proporción de pacientes que tienen un estado físico deteriorado, o sea que están frágiles, en Asia solo 5%, pero vean Latinoamérica, al diagnóstico, una quinta parte de nuestros enfermos en Latinoamérica tienen índices de fragilidad muy altos, o sea, son pacientes que su estado físico está muy deteriorado. En Estados Unidos esto es 10, Europa 7 y en promedio 9. Y si analizamos al momento de la recaída, vean Latinoamérica,
se reproduce lo mismo. Entonces, nuestros pacientes tienen una proporción tanto al diagnóstico como a la recaída de mayor fragilidad, más deterioro físico y por lo tanto toleran menos los tratamientos. Estos son, como decíamos en una ocasión, los top 5, los primeros 5 tratamientos que se usan por región en este estudio no observacional: Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Vean ustedes Latinoamérica, nuestro esquema de primera línea más utilizado en Latinoamérica es BCD, bortezomib, ciclofosfamida, dexa. El segundo más utilizado, ciclodexa, talidomida. Tercero, bortezomib, dexa, talidomida, bortezomib, melfalán, prednisona, y el último, melfalán, prednisona, talidomida. ¿Qué llama la atención? Pues que todavía utilizamos prednisona, melfalán, ciclofosfamida, talidomida. Ustedes comparen con otras regiones del mundo, sobre todo Europa y Estados Unidos, ya casi no usan estas drogas. Si acaso un poquito de ciclofosfamida, pero es muy raro ya que ellos utilicen talidomida, ciclofosfamida, melfalán, y esto no habla más que de las condiciones socioeconómicas también. Por ejemplo, este estudio de la vida real, publicado por la doctora Riva el año pasado, vean ustedes los esquemas de primera línea en pacientes candidatos a trasplante. A la izquierda ven esta columna, un análisis de hospitales públicos, y a la derecha, hospitales privados donde se supone no hay mucha restricción. Por supuesto, nuestro esquema más utilizado en pacientes de riesgo estándar, BTD, casi una cuarta parte de nuestros pacientes, pero en hospitales privados de Latinoamérica casi 38%. El famoso CyBorD, 24 contra 44 en los hospitales privados, pero vean en los hospitales públicos, casi 40% de nuestros hospitales públicos en Latinoamérica utiliza ciclofosfamida, talidomida, dexametasona, un triplete muy barato. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, BRD solo se utiliza en un porcentaje muy bajo, 5%, en hospitales privados. Y luego ya de riesgo alto, pacientes de riesgo alto, igual BTD, CyBorD y el RBD más utilizado en hospitales privados, que es la tendencia. Pacientes no candidatos a trasplante, casi es lo mismo. BTD 15 contra 12 en los privados, CTD 35 contra 2,5%, esto en los privados ya no se usa. CyBorD un poquito más, 21 contra 36 en privados, y en pacientes de riesgo alto, el BTD es casi muy parecido a la proporción. CTD predomina en públicos, en privado casi no se utiliza, y el CyBorD un poquitito más utilizado en los hospitales privados. Entonces son datos de la vida real que están ocurriendo en nuestros países. Y en esta otra publicación del año pasado también se repite otra vez la misma tendencia. Vean, por ejemplo, en pacientes mexicanos, lo encerré en ese rectángulo azul. Vean nuestros pacientes en México en estadio 3, de no candidatos a trasplante 35% y candidatos a trasplante 24%. Riesgo citogenético, algo importantísimo hoy en día para decidir la terapéutica. Vean cómo la gran mayoría de nuestros pacientes no tienen riesgo citogenético porque no es una de dos, o no se hizo o no está documentado en el expediente. Más de las 2/3 partes de nuestros pacientes no tienen determinación de riesgo citogenético. Y ya en la tercera parte, en donde se puede determinar, vean cómo el riesgo alto, 3.6, 2.1, pero es una fracción muy pequeña de pacientes. Otra publicación del año pasado de la vida real en Latinoamérica. Vean ustedes por línea de tratamiento
en los primeros columnas está la primera línea, luego la segunda y la tercera línea de tratamiento. Los esquemas utilizados, vean la talidomida, cómo la usamos bastante en Latinoamérica en esas columnas rojas, seguida del bortezomib en la columna azul, la amarilla es mezcla de ambos, quimioterapia todavía utilizamos en la columna verde, y de las drogas nuevas, daratumumab, carfilzomib, pomalidomida, vean cómo en la primera línea usamos muy poquito y ya se van utilizando poco a poco más conforme avanzan las líneas. Pero el hallazgo más espeluznante que nos dice esta diapositiva es cuántos pacientes llegan a la segunda y a la tercera línea. Vean ustedes, primer línea, un poquito más de 1,100 enfermos. Para la segunda línea, ya solo tenemos 500, menos de la mitad. O sea que aquí entre la primera y segunda línea ya se perdió más de la mitad de los pacientes. Y si vamos a la tercera línea, ya solo tenemos 12% de los 1,100 que teníamos al inicio. O sea, perdemos muchísimos pacientes entre las recaídas, y esto es algo muy importante porque quiere decir que no estamos utilizando buenas primeras líneas ni tampoco segundas líneas, o de plano la frecuencia de abandono de los enfermos es muy alta, o de defunciones. Ven una herramienta importantísima que tenemos en Latinoamérica y en México y que no es cara, el trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Este es un estudio de la vida real. Arriba tenemos las curvas de supervivencia libre de progresión. En la línea de tratamiento 1, a la izquierda, los que no fueron candidatos a trasplante, y a la derecha, los trasplantados. Vean ustedes qué buena oportunidad tenemos en México y en Latinoamérica. Si trasplantamos al enfermo en la línea 1 y si le damos un esquema que se base en bortezomib, en cualquiera de sus combinaciones, vean la supervivencia libre de progresión que le podemos ofrecer. Pero si no lo trasplantamos y si no usamos estos tratamientos efectivos, a la izquierda vean las curvas de supervivencia tan pobres que tenemos. Luego pasamos a la segunda línea. Ya perdimos la oportunidad de la primera línea. Aquí ya solo tenemos la mitad de los enfermos. Pues aún así, en esa segunda línea, con esa mitad de enfermos, si todavía logramos trasplantarlo y darle un esquema con un inhibidor de proteasoma, todavía podemos rescatar a muchos enfermos. Si no trasplantamos, si no damos tratamientos efectivos, pues las supervivencias van a ser en promedio, cuando mucho, 1 año. Otro estudio de la vida real, publicado en otra revista, este estudio, el estudio HOLA, hecho en, por ejemplo, Panamá, Guatemala, Chile, Argentina, Colombia, México, Brasil, no solo en mieloma múltiple, que es la parte de arriba de esta tabla, la parte gris, en leucemia linfocítica crónica y el linfoma no Hodgkin. Ven, México incluyó 1,345 enfermos, más que Brasil, ahora sí les ganamos. Pero vean, en mieloma, que es este recuadro gris que está en la parte superior de la diapositiva, con algunos pacientes, más o menos, vean ustedes, por ejemplo, la duración de seguimiento que tenemos en nuestros pacientes, el porcentaje de pacientes que murieron, pero lo más importante está en esta diapositiva, edad. Por ejemplo, en Panamá, Guatemala, su promedio de edad al diagnóstico es de 58 años, en Chile de 64, en Argentina 59 años, Colombia 62, México entre 59 y 60 años, Brasil 62 y en promedio es de 61 años, 5 a 10 años más jóvenes que los pacientes diagnosticados en Estados Unidos y en Europa. Y volvemos a repetir, en otro estudio con una muestra distinta, pacientes en estadio ISS 3
Vean estas cifras. Panamá, Guatemala, 36. Chile, 60. Argentina, 30. Colombia, 46. México, atención, 62% de pacientes en ISS-3. Brasil, 49. El médico que recibe directamente al paciente con mieloma, en México solo 12% llega primerito al hematólogo. El internista recibe más y el médico general. Y pues otra vez se repite lo de los tratamientos. ¿Se acuerdan del ISS y del estadio 3 de Dury y Salmon? En esta tablita ustedes ven varios estudios actuales, el KRD más trasplante, el BRD más trasplante, Forte, Casiopeia, Griffin, Master. Vean, estos son estudios clínicos aleatorizados fase 3. Vean el promedio de pacientes que están en estadio 3. 13, 17, 15, 15, 13, 20 cuando mucho. Y nosotros en México tenemos 60. Ya desde allí tenemos un paciente con características clínicas totalmente distintas. Ahora, ¿qué diferencias hay entre los tratamientos, entre los pacientes que son incluidos a ensayos clínicos y a los tratamientos del mundo de la vida real? Bueno, pues que en el mundo de la vida real son los pacientes que llegan con falla renal, con un estado físico deteriorado, con una etapa muy avanzada. Muchos pacientes de estos no son incluidos, obviamente, en los estudios clínicos aleatorizados. Aquí, en los estudios de la vida real, lo que hace dar cierto tipo de tratamiento es el juicio clínico, nada más, el juicio del hematólogo. La duración de los tratamientos varía. Hay muchas diferencias entre los resultados de pacientes con mieloma tratados en centros académicos de excelencia, en comparación también con hematólogos, pero que trabajan en hospitales de la comunidad. Entonces, por eso es muy importante no solo leer el último journal de los estudios clínicos fase 3, que son a los que les hacemos caso para tomar decisiones, pues la medicina basada en evidencias. También son importantes los estudios de la vida real, que es lo que hacemos a diario. Vean ustedes otra vez este estudio. Por ejemplo, este es el estudio Insight. Estos son las líneas, los esquemas de quimioterapia. A la izquierda en primera línea, en segunda, en tercera. A la izquierda basados en bortezomib, en medio basados en, por ejemplo, en lenalidomida y dexametasona, y a la derecha los de daratumumab. Obviamente, de las nuevas drogas, pues hay menos enfermos, distintas combinaciones, pero estas combinaciones que ustedes ven aquí son las que utilizamos en la vida real. Pero otra vez, el trasplante, este es el estudio Insight. Vean ustedes en este recuadro azul los pacientes nuevos que se lograron trasplantar. Vean, estos pacientes ya con solo el hecho de trasplantarlos, independientemente que les demos bortezomib, ciclodexa, BRD o BTD, con el hecho de trasplantarlos, vean cómo la duración del tratamiento se amplía y lo más importante, el tiempo para el siguiente tratamiento es mucho mayor. En pocas palabras, un paciente que se trasplanta 1 o 2 años no va a tener necesidad de estar con tratamientos. Su calidad de vida mejora muchísimo por el puro hecho de no tomar medicina y de tener sus citas con el médico un poco espaciadas. En cambio, a la derecha, los pacientes que no se pueden trasplantar, vean, la duración de la terapia es más corta, más resistencia a drogas, el tiempo para el siguiente tratamiento es más corto, en promedio 6 meses, y obviamente esto a la larga sale hasta más caro. Entonces el trasplante en Latinoamérica y en todo el mundo y en México sigue siendo una herramienta muy buena y muy barata.
Pero la vida real, ¿qué nos dice? Este estudio hecho por el doctor Robert Peter Gale, que todos ustedes conocen y han leído, ya no es nuevo, es de 2016, pero vean la realidad de Latinoamérica. Estos son datos del Registro Internacional de Trasplantes. Vean ustedes el número de trasplantes realizados del 2003 al 2012. Por ejemplo, en Brasil, que es el país en Latinoamérica que hace más trasplantes hematopoyéticos, seguido de Argentina, Uruguay y México en cuarto lugar, pero muy empatado con Venezuela y Colombia. Ya nos parecemos mucho a Venezuela, lo cual no es malo, nomás estoy diciendo, yo tengo ese dato. Bueno, vean las diferencias que hay con estos países. ¿Por qué tan poquitos trasplantes en México, divididos en halogénicos en azul y autólogos en verde? ¿Cuál es la razón de que si tenemos 130 millones de habitantes, ¿por qué hacemos tan poquitos trasplantes? La razón está aquí. El Producto Interno Bruto dedicado a salud y dedicado a cuestiones no solo de investigación ni a biotecnología, sino a salud en general, pues en este tiempo, ni siquiera estamos en 2021, era bajísimo, era de los más bajos de Latinoamérica. En cambio, los países de primer mundo, vean, 11, 10.6, 11.7. Entonces, esto es algo importantísimo. Es importante que las autoridades de salud conozcan estos datos para que se impulse más la actividad de trasplantes en nuestro país. Pues hay muchas diferencias entre los ensayos clínicos a la izquierda y los estudios de la vida real. La selección de pacientes, por ejemplo, los ensayos clínicos dejan fuera a los pacientes mayores de edad. Por lo tanto, es una población no muy bien representada. Estos ensayos clínicos no representan a una comunidad porque tienen criterios de inclusión y exclusión muy estrictos. En cambio, los estudios de la vida real, todo paciente entra, todo paciente es analizado y esto ayuda mucho para tomar decisiones en salud. Por ejemplo, les pongo 4 ejemplos de 4 estudios, ensayos clínicos, pero de la vida real, la diferencia que existe entre los estudios de la vida real y los ensayos clínicos aleatorizados. Por ejemplo, en este estudio que está arriba, el COMPAS, que es 22% de los pacientes con mieloma múltiple de diagnóstico reciente que se enrolaron en el COMPAS, si uno tomara los criterios de los ensayos clínicos aleatorizados, quedarían fuera, casi una cuarta parte. Lo mismo sucedió con el estudio alemán, el TLN, 32% no eran elegibles para un ensayo clínico aleatorizado. En el estudio INSAT, del que estamos hablando, casi 40% no reunían criterios para un ensayo clínico aleatorizado. Y finalmente en el estudio CONNECT, que es otro estudio muy importante, 43%. O sea, entre 25 y 40% de nuestros pacientes que vemos a diario no entrarían a un ensayo clínico aleatorizado. Y si a eso le suman que a los países latinoamericanos nos invitan relativamente poco a los estudios clínicos aleatorizados, pues la probabilidad se vuelve menor todavía. Vean, por ejemplo, la edad. En la base de datos de este estudio EHR, donde se excluyen a los pacientes que tienen más de 75 años, este hecho ya son excluidos estos pacientes. En el estudio CONNECT también vean, los pacientes ineligibles tenían una media de 68 años. En el estudio TLN también, por edad, quedarían excluidos muchos. Y del estudio INSIGHT, 19% de los pacientes tenían fragilidad y además no hubieran podido ser escogidos para esos estudios. Seguimos en el ensayo TLN, casi 20% de los pacientes tenían falla renal.
por tanto, no entrarían a un ensayo clínico. Insuficiencia renal, daño renal moderado, falla cardíaca en 10, polineuropatía 3.5 y en el COMPAS también falla renal 15, un estado físico deteriorado 5. O sea, todo esto, todos estos porcentajes son causas posibles de que el paciente sea rechazado de un ensayo clínico aleatorizado. Y aquí tienen, por ejemplo, 4 estudios clínicos aleatorizados, el Aspire, Tourmaline, Pollux y Eloquent, y vean qué proporción de los enfermos quedan fuera o quedarían fuera de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. La cuarta parte del Aspire por falla renal, 999 de los otros, 40% por intolerancia o refractariedad a un inhibidor del proteasoma, 35%, y así podemos ir desglosando los criterios de inclusión y exclusión. Y el problema está, y esto hay que saberlo interpretar mucho en los ensayos clínicos que uno revisa, que la supervivencia, por ejemplo, a 3 años, la supervivencia global en aquellos pacientes que entran a un estudio clínico aleatorizado, las líneas rojas, es mucho mayor que los de la vida real. O sea, simple y sencillamente porque estas sobrevidas de la línea roja son pacientes muy seleccionados y por tanto, por pura selección, ya van a tener mejor supervivencia. Aquí tienen otro ejemplo de la edad. Blancos, afroamericanos, asiáticos e hispanos. Estudio hecho en la Clínica Mayo. Vean cómo aquí dicen que los hispanos que viven en Estados Unidos, no los latinos que vivimos acá, sino hispanos que viven en Estados Unidos, el promedio de mieloma múltiple es de 65 años. Asiáticos que viven en Estados Unidos, 69, afroamericanos 66 y de los blancos 71. Otra vez, hispanos más jóvenes, pero de los que vivimos acá todavía es menor el promedio de edad. Y aquí, por ejemplo, el cuadro clínico, hipercalcemia en las primeras columnas, daño renal y así todo el cuadro clínico. La columna verde son los afroamericanos y la naranjita que está a la izquierda son los hispanos. Vean cómo en cuanto a gravedad de la presentación, solo los afroamericanos nos ganan en la columna verde, pero atrasito vamos nosotros, los hispanos. Más hipercalcemia, más falla renal, más anemia, más fracturas, etcétera. Y aquí tienen esto traducido a supervivencia. Repito esto, hecho en Estados Unidos. De los mielomas, los que viven más son los asiáticos. Aquí la genética habla. Después, vean cómo los caucásicos y la última línea, la azulita, azul cian, somos los hispanos. Ya todos son tratados en Estados Unidos, pero por pura genética, vean cómo hay diferencias en la supervivencia. Y esto también se traduce, por ejemplo, en los tratamientos. Vean, por ejemplo, estamos nosotros en la segunda columna, hispanos que reciben lenalidomida, que reciben talidomida, muchos, que reciben bortezomib y que reciben, por ejemplo, trasplante. Vean la actividad de trasplante en hispanos, incluso que viven allá, es menor que la que hacen otro tipo digamos, de razas. Y aquí también otra vez, la representación de minorías en los ensayos clínicos. Como hispanos, solamente tenemos acceso a los ensayos clínicos aleatorizados en 2.6% de los pacientes con mieloma, 5.3% los asiáticos, afroamericanos 6%, y vean los blancos, los caucásicos, 83% de acceso a los estudios clínicos aleatorizados. Por supuesto, esto se traduce en supervivencia. Los que reúnen requisitos para un ensayo clínico aleatorizado y los que no reúnen, vean las diferencias en supervivencia global
de acuerdo a distintos estudios. Lo mismo sucede en estos estudios que les hablaba, el TLN, por ejemplo, y otros. El paciente que es elegible a entrar a un ensayo clínico tiene mejor supervivencia que el paciente que no es elegible, y sucede lo mismo en la proporción de eventos que tiene ese paciente. También en este estudio INSIGHT de la vida real, por ejemplo, se analizó el estudio INSIGHT mezclado con un registro checo de gamopatías monoclonales, y se analizó, por ejemplo, los resultados de ixazomib, lenalidomida, dexa, comparado con el estudio aleatorizado, que todos ustedes conocen. Y vean cómo este es el de la vida real a la izquierda, y el registro de gamopatías monoclonales tenían características muy similares, la mezcla de ambos, y lo más importante, la curva de supervivencia. Este es el de la vida real, a la derecha, el INSIGHT, y este es el turmalina. Son las mismas drogas, pacientes muy parecidos, no son los mismos obviamente, pero vean cómo las curvas de supervivencia, cuando menos cuando se utiliza en segunda o tercera línea la combinación de IRD, las curvas son muy parecidas al INSIGHT, pero ya no cuando usamos estas drogas adecuadas en líneas más tardías de tratamiento. Sin embargo, en estos pacientes son muy similares comparados con el ensayo clínico aleatorizado fase 3. Y aquí tienen también lo que sucede en este estudio de IRD. Vean la supervivencia global en estos pacientes. IRD usado en recaído refractario, si lo usamos como segunda línea, es decir, temprano, en la primera recaída, la supervivencia es mucho mejor. En la tercera línea, cuarta, quinta, si ya la usamos en más de 4, pues ya los resultados son muy pobres. Entonces, aún en los estudios de la vida real, el utilizar estos tratamientos lo más temprano posible tiene que ver con el pronóstico. Aquí vemos lo mismo, por ejemplo, en este estudio, en donde sabemos que la terapia continua es lo mejor que hay para los pacientes con mieloma. Es decir, se acabó el tiempo de que dale 6 meses de tratamiento y le paras. No, porque vean, el enfermo en este caso son esquemas tradicionales. Vean ustedes, si se da terapia continua, inducción con BMPT, luego BT, luego RD, etcétera, los de terapia continua viven más que los tratamientos de duración predeterminada. Aquel tiempo en el que dale 10 ciclos y le paras, ya se acabó. Hay que dar tratamientos continuos. Y también vemos otra vez la importancia del trasplante, la duración de la primera línea o el tiempo para el siguiente tratamiento. Vean en trasplantados, este tiempo se alarga mucho, y en no trasplantados, como decíamos, es alrededor de 6 meses. La terapia continua ya la mencionábamos también. Y otro punto, ya para terminar, los eventos adversos. Vean ustedes en estudio de la vida real la razón para descontinuar algunas drogas. La principal razón, por supuesto, para inhibidores de proteasoma es la neuropatía periférica. Esto es algo importante, como primera línea, igual como segunda y como tercera. Por ejemplo, en los IMIDs, lenalidomida, pomalidomida, etcétera, el rash cutáneo como primera línea, como segunda línea y tercera, y un poquitito la trombocitopenia y la talidomida con la neuropatía periférica, fatiga si acaso. Entonces también esto es importante, cuidar la toxicidad para que el paciente no abandone su tratamiento. Entonces, una pequeña conclusión: los datos del estudio INSIGHT muestran que los ensayos clínicos aleatorizados no son replicados en los estudios de la vida real, porque la duración del tratamiento, el tiempo para el próximo tratamiento son más cortos en los estudios de la vida real que aquellos pacientes seleccionados,
Igual sucede con la supervivencia libre de progresión y con la supervivencia global. Las distintas características clínicas que existen de acuerdo a las regiones geográficas, hispanos, afroamericanos, caucásicos, asiáticos. En México y en general en Latinoamérica, excepto Brasil, hacemos muy pocos trasplantes hematopoyéticos. Ya explicamos la razón socioeconómica. Muy poco acceso en Latinoamérica en general a ensayos clínicos aleatorizados. Fuera de Brasil, Argentina, México, a veces Chile, Colombia, los demás países casi no se les da la facilidad de enrolar pacientes en estos grandes estudios. Ustedes analicen cualquier estudio grande, fase 3, dicen, el estudio fue hecho en todo el mundo y sucede que nada más hay 2 hospitales de Brasil y pues eso no es representativo de todo el mundo. Los tratamientos más usados, sobre todo en Latinoamérica, en ese orden, BCD, CTD, BTD, BMP y MPT. La neuropatía periférica es una limitante muy importante para los pacientes en Latinoamérica, sea con inhibidor de proteasoma o con talidomida. Los agentes más tolerables para uso continuo conveniente, pues son aquellos que se usan por vía oral, que ustedes ya conocen, pero el mensaje principal es que los estudios de la vida real son los que vemos nosotros frente al paciente y debemos hacer más estudios de este tipo. Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Agradezco infinitamente al doctor Oscar, al doctor Carlos por la invitación para estar en la sesión extraordinaria del día de hoy. Es un honor para mí compartir con el doctor Vela esta sesión de trasplantes y yo creo que después de mucho de lo que nos comentó y de lo que nos mostró, vemos que es lo que sufrimos todos los días, ¿no? Lo que vemos con nuestros pacientes, que la limitante del acceso a muchas terapias y lo avanzado en que llegan al diagnóstico. Pongo mi conflicto de interés y principalmente lo que quiero poner como conflicto de interés es que trabajo únicamente en medicina privada, aún así tengo conciencia de todo lo que está pasando en México recientemente y en Latinoamérica para el acceso a los medicamentos innovadores y de alto costo. Y sabemos muy bien, tristemente, esta imagen que nos muestra que tenemos 2 Méxicos, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de acceso a medicamentos. Y en esta gráfica de Ensanud me gustaría recalcar esta parte del porcentaje de acuerdo al nivel, al estrato socioeconómico dividido en quintiles socioeconómicos. Obviamente, mientras más quintil hay, más acceso hay a servicios de salud como IMSS e ISSSTE. Pero hay un porcentaje importante de la población, entre 17%, que utiliza la parte privada de la salud como su principal medio de atención. Obviamente, cuando hablamos de mieloma múltiple, pues a veces no es factible desde el punto de vista privado mantenerse con el alto costo de los medicamentos en esta parte, pero hay muchos pacientes que con cosas más sencillas sí utilizan únicamente los servicios de salud privadas para solventar sus situaciones de afectación de la salud. Y aquí pues todavía estaba la parte del Seguro Popular, esta parte amarilla, que ya sabemos que ahora se convirtió en el INSABI y mejor no opino de eso para no despotricar. Entonces, solo el 7% de la población mexicana, de acuerdo al INEGI, tiene un seguro de gastos médicos mayores. Y recordemos que cuando estamos hablando de seguro de gastos médicos mayores, no todos los seguros de gastos médicos mayores
son de amplia cobertura o con un capital muy importante para afrontar lo que es el mieloma múltiple. Mieloma múltiple es considerado dentro de las aseguradoras como el siniestro promedio que más van a gastar. Es como que piensen en esta parte del Rey León y que digan Mufasa y te pones a temblar. Eso es lo que piensa un seguro de gastos médicos cuando escucha o le damos un diagnóstico de mieloma múltiple, porque saben que puede ser uno de los siniestros más caros que puedan tener en su cartera. Y pues vale la pena utilizar estos nuevos medicamentos, estos medicamentos innovadores, estos que están en estos ensayos clínicos, que como hay que tomarlo con reserva, como bien lo mostró el doctor Vela, muestran una ventaja importante en comparación de otros tratamientos. Me gusta mucho este estudio que hizo el doctor Gómez Almaguer y la doctora Tarín, en donde ven una cantidad muy similar de pacientes entre la consulta privada del doctor Gómez, que es muy vasta, y lo que es el Hospital Universitario de Nuevo León, y se ve una diferencia estadísticamente significativa entre sobrevida libre de progresión y sobrevida global en los pacientes que están en la institución privada, principalmente esto debido al acceso a medicamentos más innovadores y, por supuesto, a trasplante. Entonces, vemos que son dos situaciones que en México se puede demostrar de manera estadística que sí pueden impactar en la calidad del tratamiento y de vida del paciente. Y cuando estamos en la parte de medicina privada, realmente mucho nos exigen los seguros estas guías NSCN, que si se dan cuenta, estamos a mediados de 2021 y está en la séptima edición, la séptima versión 2021, para que vean lo cambiante que es este mundo del mieloma múltiple, en donde tenemos diferentes tratamientos, principalmente lo que es bortezomib, lenadexa como categoría 1 y bortezomib taledexa como categoría 1. Todos los demás son medicamentos o combinaciones de medicamentos que se pueden utilizar, pero con BTD, BRD, hasta ahora, a pesar de que tenemos el estudio con BRD más DARA, que ya se puede utilizar, o lo que es BCD más DARA, o BTD más DARA del Casiopea, realmente siguen siendo categoría 1 BTD, BRD, y tomando en cuenta nuestra realidad mexicana, que esta actualización muy importante, el consenso mexicano de mieloma múltiple, publicado en la Gaceta Médica en 2020, en los pacientes candidatos a trasplante. Ahorita no estoy hablando tanto de no candidatos a trasplante, que es otro boleto. Vemos que lo que recomiendan es el BCD o como dicen más sexy, CyBorD, el BTD, el BRD por 4 ciclos, valoración, trasplante, y podemos darlo de 8 a 12 ciclos y luego un mantenimiento, lo que hablamos de terapia continua, ya sea con lenalidomida o bortezomib. Y en los pacientes con riesgo alto, el consenso mexicano recomienda KRD o BRD y hacer la parte del trasplante de médula ósea. Y aquí también podríamos poner, si es un riesgo alto, un tándem, podríamos ponerlo como una opción terapéutica para estos pacientes. Entonces, voy a hablar de un caso clínico muy real, que tiene muchas peculiaridades que me gustaría comentar para que vean lo que es la vida real y cuando tenemos un acceso a estos nuevos medicamentos, todo el círculo o toda la parte de decisiones en la que tenemos que considerar para tratar de elegir el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Entonces es un varón de 66 años sin comorbilidades importantes que tiene como profesión, es un médico, cirujano, angiólogo, activo quirúrgicamente, presidente en ese momento de una sociedad de angiología que tenía compromisos académicos muy importantes en el segundo semestre del 2020. Inicia en septiembre de 2019 con debilidad de miembros superiores y en diciembre de 2019 en diciembre de 2019 se encuentra una tumoración en T5, por lo que es intervenido quirúrgicamente. Se colocan barras, se toma biopsia de la tumoración y es compatible con un plasmocitoma, motivo por el cual me contactan, le adelantan estos estudios con una hemoglobina normal de casi 14 gramos, plaquetas normales, leucocitos normales, una beta-2 microglobina que no se encontraba elevado, un calcio normal, glucosa de 112, sin falla renal,
con una inmunoglobulina G elevada en respecto a los valores normales. Y con esta gráfica, con una electroforesis de proteínas, con un pico monoclonal en gamma, si se dan cuenta, esta gráfica no es de una electroforesis capilar. Actualmente todas las electroforesis la pido para la parte del laboratorio. Recordemos que la electroforesis capilar es de mucho mayor sensibilidad para encontrar estos picos monoclonales, que a veces son pequeños y con la capacidad de medirlos en la electroforesis de proteínas. Se hace la parte de la inmunificación, se encuentra que tiene una IgG kappa en la parte de inmunificación y con una proporción de 8:1 entre cadenas ligeras kappa con lambda, concordante con un pico monoclonal IgG kappa. Se realiza un aspirado de médula ósea. Estas son imágenes de este aspirado, en donde se observan 40% de células plasmáticas, algunas de ellas binucleadas, por lo que ya podemos establecer que no es un plasmocitoma solitario, sino que tenemos un mieloma múltiple. También se hizo una biopsia de hueso, en donde la hematopatóloga da un diagnóstico de un mieloma de células plasmáticas. Ella también encuentra más de 35% de células plasmáticas en esta médula ósea. Y vemos que, aunque fue una biopsia un poquito pequeña, con artificio de extracción, con un coágulo, también se vio claramente la presencia de células plasmáticas en proporción para diagnóstico de mieloma múltiple. También se hizo un inmunofenotipo de leucemia linfoma, en donde se encuentra un 0.63% de células plasmáticas monoclonales. Recordemos que en el inmunofenotipo, en este caso hecho por los estándares de Euroflow, la cantidad de células plasmáticas que vamos a ver va a ser mucho menor a lo que vemos en el frotis o en la biopsia de hueso, y lo importante del inmunofenotipo es encontrar la clonalidad de estas células plasmáticas. Y se hicieron el FISH de mutaciones de alto riesgo en células plasmáticas purificadas, en donde afortunadamente no hubo mutación, traslocación 414, ni 1416, ni de lesión del cromosoma 17. Aquí también, como me pidieron recordar en la parte de laboratorio, debemos de pedir el FISH de alto riesgo en células plasmáticas purificadas para hacer una clasificación correcta de los pacientes con citogenética de alto riesgo. Y como nos mostró el doctor Vela, en nuestros países, pues rara vez o muy pocas ocasiones se pide esta prueba, desafortunadamente. Y también hacerles una invitación en caso de que lo requieran. La doctora Aline, para pacientes de nuevo diagnóstico, los puede apoyar la doctora Aline Ramírez con el estudio, porque actualmente está alrededor de 30,000 pesos este estudio. Se hizo también el cariotipo, en donde no se encuentra hiperploidía, es un cariotipo 46XY en las 20 metafases. Entonces podemos hacer un diagnóstico de mieloma múltiple IgG kappa con un IS2, un RISS2 revisado, en un paciente que considero a 66 años candidato a trasplante de médula ósea, que es un cirujano activo en el cual le quiero conservar lo más que se pueda sus nervios, que no tenga nada de neuropatía. Pensar que en un cirujano una neuropatía grado 1 o 2 podría ser catastrófico para sus actividades. Obviamente, mucho de lo que nos fijamos en los estudios clínicos es el grado 3 o 4 de la neuropatía. Y ya también el doctor Vela nos acaba de recalcar que vemos que una de las situaciones por las cuales se suspende una terapia activa en mieloma múltiple es neuropatía. Entonces tenía mucho esto en cuenta. Además que tenía compromisos académicos a los 6 meses del diagnóstico, por lo cual estaba también buscando alguna terapia cómoda. Tenía una lesión raquídea que estaba infiltrando la médula espinal, así que buscaba un esquema que me diera una velocidad de respuesta, y esto pasó en enero de 2020. En enero de 2020 tuve la fortuna de estar en una misma sesión con el doctor Vela, incluso me atreví a comentarle este caso, y ahora les doy las conclusiones de lo que platicamos. En 10 NSCN, que el paciente afortunadamente tiene seguro de gastos médicos amplios y mayores, en los pacientes candidatos a trasplante de médula ósea, estos eran los 4 esquemas en los cuales me apetecía o veía más probabilidad para este paciente: BRD, KRD, IRD
o bortezomib, daratumumab más dexametasona con daratumumab. Entonces, revisando los esquemas y las aclaraciones o lo que son los efectos tóxicos de cada uno de estos tratamientos, vemos, por ejemplo, en esta combinación de BRD contra KRD, que la neuropatía periférica es estadísticamente significativa tanto en grados totales como en grados mayores en los pacientes que utilizan carfilzomib contra bortezomib, en donde el bortezomib es mucho más neuropático. Entonces, en esta parte me inclino hacia carfilzomib sobre bortezomib. Luego, en el estudio Casiopea, en donde vemos la combinación con daratumumab, en donde tenemos dos agentes como bortezomib y talidomida, que nos pueden dar neuropatía, vemos que las neuropatías pueden ser en cualquier grado hasta del 60% y en 10% en grado 3 o 4. Y la combinación de ixazomib, talidomida y dexametasona en pacientes a largo plazo con mantenimiento, vemos que las neuropatías periféricas en todos los pacientes son afortunadamente de bajo grado y muy escasas. Entonces también ixazomib en esta parte era una opción muy buena para este paciente para tratar de evitar la parte de la neuropatía. En este otro estudio también de ixazomib vemos que la neuropatía ya sea combinado o solo con lenalidomida o solo, también la tasa de respuestas de neuropatía periférica era bastante baja para el grado. Y si vemos las tasas de respuesta entre BTD, IRD, el Casiopea, vemos que tenemos muy buenas tasas de respuesta cuando utilizamos BTD, cuando utilizamos BRD, cuando utilizamos BTD más daratumumab. Obviamente, en este último actualización que acaba de salir del Casiopea en este último mes de congresos importantes, pues vemos que es una excelente terapia y con una muy buena sobrevida. Y lo otro que estaba buscando era la velocidad de la respuesta, cuántos tiempos vamos a dar antes del trasplante. Y la velocidad de la respuesta también llama la atención que los meses y la velocidad de la respuesta a la inducción con BRD y con KRD, vemos un poquito más de respuestas hacia KRD, pero la velocidad de la respuesta es muy rápida con KRD. Entonces, en conjunto con el paciente se decide, y el doctor Vela también lo embarro en esta conversación, utilizar el esquema KRD inicialmente por 2 ciclos, basada en el esquema Arrow, que es de una sola aplicación semanal, el carfilzomib. Se hizo una estabilización quirúrgica de la lesión raquídea a los 2 ciclos, posteriormente otros 2 ciclos, hacer un autotrasplante y luego consolidar con ixazomib en lugar de carfilzomib para que el paciente pudiese movilizarse con mayor facilidad y no tener que tener las infusiones semanales, así como la aplicación de denosumab mensual para también evitar esta parte de las infusiones endovenosas y poder aplicárselo subcutáneo y posteriormente dar un mantenimiento de acuerdo a su riesgo, que es un riesgo estándar, con lenalidomida. Entonces, se inicia KRD, primer ciclo bisemanal y luego semanal para probar la tolerancia al medicamento. Y en lo que es en un primer ciclo, vemos que la relación de cadenas ligeras kappa-lambda ya está prácticamente normal y los valores ya están normales, así como la disminución drástica de la inmunoglobulina G. Y el estudio de imagen previo a la estabilización se reporta que hay una disminución sumamente importante de la extensión del plasmocitoma en T5 que ya no está infiltrando la médula espinal. Entonces, cuando entró a la estabilización de su lesión en T5, el paciente demostraba en el plasmocitoma también una respuesta muy aceptable o muy óptima. En el seguimiento, se pone el segundo KRD, se hace la reintervención quirúrgica y se continúa con KRD por 2. Recuerde que estábamos en enero de 2020, en donde en diciembre de 2019 un chinito se le ocurrió comer un murciélago y empieza la parte de COVID y venía la parte de la expectativa que íbamos a tener. Empieza marzo, abril, lo que es ya la pandemia, el cierre, las recomendaciones de las guías internacionales de posponer el trasplante porque esto se consideraba que no iba a ser tan largo y también las recomendaciones que daban
de cambiar a terapias orales para evitar la cercanía del paciente hacia nuestros servicios de salud. De todas formas, recordemos que ya habíamos planeado previamente continuar con ixazomib, lenalidomida, dexametasona por recomendación, no solo por las recomendaciones, sino por comodidad del paciente para que pudiera hacer sus eventos académicos que por supuesto se cancelaron ante la pandemia del coronavirus. Entonces, en mayo del 2020 vemos una muy buena respuesta, aún con inmunofijación positiva, ya que las cadenas ligeras libres en rangos y proporciones normales. Y en septiembre de 2020, ya prácticamente 7-8 ciclos posterior al inicio, hicimos una enfermedad mínima residual, en donde por Next Generation Flow, por NGF, no se observa, no se alcanza esta mínima residual negativa, ya con inmunofijación negativa y cadenas ligeras. O sea, ya alcanzamos una respuesta completa estricta, esta respuesta completa estricta, además de enfermedad mínima residual negativa. O sea, una de las cosas más que buscamos o que es un surrogado en muchos estudios, ya que sabemos que al tener esta respuesta, el paciente va a vivir más tiempo. Se realiza el autotrasplante en octubre de 2020, sin complicaciones mayores. El paciente llegó en óptimas condiciones al trasplante, además de que entró en enfermedad mínima residual negativa y posteriormente inicia mantenimiento con lenalidomida. La última valoración, que fue en este mes, a principios de este mes, continúa con inmunofijación negativa, las cadenas ligeras libres en valores normales y proporción normal, con una hemoglobina, una citometría hemática muy bien, función renal, el paciente ya está doblemente vacunado, ya está incluso corroboramos que haya hecho inmunidad a la vacuna, está trabajando y está operando después de 18 meses del diagnóstico de un plasmocitoma, el cual prácticamente no le permitía caminar. Y al haber alcanzado esta parte de la enfermedad mínima residual negativa en este metaanálisis de hace 4 años, vemos que las sobrevidas libre progresión y las sobrevidas globales, por haber alcanzado esta meta, en este paciente las esperamos todavía mucho mejor que en un paciente que no haya alcanzado esta respuesta. Para concluir, estamos en una era con muchas opciones terapéuticas en la que desafortunadamente no todos los pacientes tienen acceso a estas terapias. El reto es seleccionar el tratamiento correcto para cada paciente, no para cada enfermedad, cuando tenemos las posibilidades de este buffet terapéutico. Y ya les mostró el doctor Vela lo que perdemos en cada línea de terapia, que se pierde hasta 50% en cada línea de terapia. Así que usar nuestras mejores armas al inicio de la guerra. El que pega primero, pega 2 veces. El pensar en voy a reservar tal medicamento para esto, puede que no lleguemos a tener o no lleguemos a poder dar esa segunda línea. Entonces, sé que muchas veces en México no está tan fácil esta situación, pero, por ejemplo, si en este momento consideramos el costo de ciclofosfamida, talidomida, dexa, en donde ciclofosfamida en infusión endovenosa para un hospital tiene un costo en cuanto a enfermería, en cuanto a una cama, sea ambulatoria o no, y que actualmente, por lo menos en medicina privada, la ciclofosfamida, al ser importada, el costo es muy alto contra bortezomib, como por ejemplo ha publicado el doctor Ruiz Argüelles, aplicando media ámpula de bortezomib cada semana de manera subcutánea y utilizando un bortezomib genérico. El costo no es muy diferente entre utilizar un BTD contra un CTD, y como sabemos BTD es una categoría 1 en la parte de tratamiento, por lo cual yo considero que todos los pacientes mexicanos o latinoamericanos deberíamos de tener por lo menos acceso a BTD, y esto de estar dando ciclotaldex y taldex, pues tratar de disminuirlo lo menos posible en la medida de las posibilidades por el mejor desempeño de las terapias para nuestros pacientes. Muchas gracias por haberme escuchado. Pues bien, nuevamente estamos al final de la sesión, agradeciendo a todos los que nos siguen tanto en la plataforma y como a través de Facebook Live. Y bueno, nada más para informarles que tenemos cerca de 560 personas enlazadas
y agradecerles, comentarle a nuestros conferencistas y al público en general, a nuestro presidente. Bueno, pues evidentemente el número más importante, 522, se han conectado esta tarde de México, Bolivia 17, Perú 12, de Cuba, importante, cada vez más tenemos más personas, colegas que nos acompañan de Cuba, Paraguay, de Colombia, que por cierto mandan un saludo y felicitación de Colombia. También hay de Ecuador, de Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Italia, Honduras, Nicaragua, Venezuela, perdón, Chile, Salvador y Guatemala. Entonces, creo que tenemos un auditorio bastante fluido y creo que el tema fue ad hoc porque creo que los dos tocaron los temas que no necesariamente es para un país, sino los estudios que se muestran, como lo mencionó el doctor Jorge Vela y también el doctor Adrián, pues compartimos muchas similitudes para bien o para mal con América Latina, ¿no? Entonces, bueno, me voy a permitir empezar a hacerles las preguntas. Son preguntas generales y bueno, que nuestro auditorio tiene algunas dudas. Empezamos contigo, doctor Jorge. La primera pregunta que se me hace muy válida es, ¿qué órganos afecta principalmente el mieloma múltiple, doctor Jorge? Sí, gracias. Pues el mieloma múltiple es una patología que puede afectar prácticamente todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, sí son algunos más importantes. El cuadro clínico que ustedes recuerdan con las letras CRAF, obviamente el calcio, la hipercalcemia es una de las manifestaciones más importantes. En aproximadamente 20-25% de los casos. Los riñones, pues es un órgano que se afecta. Esto es importante en la mayoría de los casos. Si el enfermo no tiene elevada la creatinina, eso no quiere decir que sus riñones estén sanos. Recordando que el mieloma provoca alteración túbulo-intersticial en casi todos los enfermos. El problema es que no lo estudiamos. Entonces, riñones, obviamente la médula ósea, dando anemia y algunas otras alteraciones propias de insuficiencia de la médula ósea, y el hueso, pues que es digamos, el universalmente dañado en mieloma múltiple, yo diría en más de 90% de los casos, ya se ha estudiado bioquímicamente o por medio del laboratorio. Y ya después de eso, pues puede infiltrar prácticamente cualquier órgano en su manifestación como plasmocitoma, que puede ser extramedular, donde predomina en cabeza y cuello, o adyacente a cualquier hueso. Incluso la afección la estamos viendo cada vez más frecuente en sistema nervioso central. Eso era rarísimo en mieloma antes, ver afección a sistema nervioso central, y hoy cada día la vemos más. Prácticamente los órganos que mencioné, pero en teoría cualquier órgano puede ser dañado, hígado, pulmones, etcétera. Claro, y la otra pregunta que también nos hacen, doctor Jorge, que tú tienes la posibilidad, bueno, igual, doctor Adrián, es en relación a trasplante. Tú enfatizabas, y bueno, el hecho de llevar al paciente a hacer un trasplante autólogo. Y precisamente nos preguntan ese aspecto, siendo que el procedimiento de trasplante autólogo es menos complejo y menos costoso de un trasplante alogénico, ¿por qué se sigue optando o por qué en algunos centros siguen optando por el trasplante alogénico? O por otro lado, ¿por qué no se opta por hacer más trasplantes autólogos, particularmente para los pacientes con mieloma múltiple? ¿Cuáles crees tú que podrían ser, pues, un poco las barreras que tenemos los hematólogos o qué nos imposibilita que todo paciente con mieloma en automático los cataloguemos cuáles son candidatos a trasplante? Sí, gracias por la pregunta. En el trabajo que presenté hecho por el doctor Peter Gale, es tomado del Registro Internacional de Trasplantes y son datos de México de solo 3 hospitales. Entonces ahí puede haber mucho sesgo
de que hay más halogénicos que autólogos. Y eso es en todas las enfermedades. Pero en mieloma múltiple, pues hay que recordar que mieloma es la enfermedad número 1 para trasplantes en todo el mundo, sobre todo autólogos. En los centros hospitalarios grandes en México, prácticamente se trasplanta mitad halogénico y mitad autólogo. Pero en otros centros predomina, por supuesto, el trasplante autólogo. Y en mieloma, el autólogo es el que se usa más. Las barreras, básicamente en México, es muy pocos centros con actividad de trasplante en relación a los 130 millones de pobladores que somos. Y esto de seguro sucede igual en Latinoamérica. Hay muy pocos centros y hay muchos pacientes. Y la otra es que en mieloma múltiple en particular, antiguamente, cuando empezó el trasplante en mieloma, se hacían muchos halogénicos y más de la mitad morían dentro del primer año, y eso quedó en la mente de muchos médicos de que el mieloma provoca mucha mortalidad en el trasplante halogénico en mieloma, pero era por las complicaciones de injerto contra huésped de infecciones. Con el autólogo es totalmente distinto, la mortalidad es bajísima, de menos de 2% incluso. Entonces el autólogo debe predominar. A todo paciente con mieloma hay que tratar de hacerle un trasplante autólogo, sea la edad que tenga, únicamente vigilar que tenga un estado físico adecuado, y en varias partes del mundo, incluyendo mi centro, hemos trasplantado pacientes muy grandes con buenos resultados. Y el Producto Interno Bruto que les mencionaba, si ustedes vieron en la diapositiva, los países latinoamericanos, fuera de probablemente Argentina, Uruguay, Brasil, el gobierno dedica muy poco dinero para salud, para investigación mucho menos, y para ciencia y tecnología menos. Entonces, esa es una gran barrera que tenemos. Vale. Aquí me gustaría agregar algo también importante. Adelante, por supuesto, Adrián. En la parte de trasplantes. O sea, realmente, en promedio, así como lo mostró el doctor, la mitad de los pacientes que vemos con mieloma son candidatos a trasplante. Otra de las barreras es la parte de que los centros de trasplante están concentrados en pocos estados. Entonces, la parte de las referencias se vuelve un problema. Y luego los hospitales donde hay centros de trasplante, también le dan un poco de preferencia, y se entiende, a la parte de las leucemias, que tienen una ventana mucho más pequeña para la parte del trasplante halogénico, porque pueden haber recaídas, y muchas veces los pacientes con trasplantes autólogos se quedan en lista de esperas muy amplias. Y una solución, pues mi formación así es, ¿verdad? Lo saben, si soy egresado de Nuevo León, en donde los trasplantes autólogos, sobre todo, todos los trasplantes se intentan hacer ambulatorios, y los autólogos 70-80% se pueden hacer completamente ambulatorios, sin ocupar una cama de hospital, que muchas veces es lo que limita a una unidad de trasplantes para tener a un paciente en esta situación. Entonces, considerarlo para Latinoamérica, porque el costo de un trasplante autólogo, aún como el Falan endovenoso, puede ser mucho más económico que 2 o 3 ciclos de RBD o de Daralena. O sea, en cuanto a costo-beneficio, el trasplante debe de ser algo que deberíamos ofrecerle a todos nuestros pacientes candidatos a trasplante. Con base a eso que tú estás tocando, Adrián, me gustaría que de una vez aprovechar cuál es la sobrevida libre de progresión en un paciente que solamente recibe la quimioterapia estándar. Bueno, así viene la pregunta. Bueno, yo creo que se refiere la quimioterapia convencional, pues, que los esquemas actualmente, versus el paciente que es sometido a trasplante autólogo. Quiero pensar que con base a esta pregunta quiere decir, ¿a quién le va mejor? Resumiendo, en general, evidentemente hay muchos factores, pero bueno, adelante, perdón, Adrián. Pues lo demostró muy claramente el doctor Ojeda en este estudio INSIGHT, en donde los pacientes que recibieron trasplante tienen una sobrevida mejor que los que no lo recibieron, independientemente
de la inducción o del mantenimiento que se le dé, ¿no? El trasplante en promedio da alrededor de 24 meses, si no mal recuerdo, capaz de que estoy inventando, pero muchos estudios de diferencia entre los que lo reciben y no lo reciben para antes de la sobrevida libre de progresión. Entonces, sí es algo que son 2 años más de sobrevida libre de progresión que se pueden traducir en más tiempo en sobrevida global. Y nuevamente, como vemos que como se incluye esto dentro de la primera línea de terapia, pues si es lo único que vamos a dar, podemos darle una buena sobrevida a los pacientes de 4 o 5 años con una sola línea de terapia. Y hay otra limitante que también me gustaría señalar, y creo que lo conocemos, el aspecto del manejo en instituciones, la limitación que hay a algunos medicamentos. Y no solamente la limitación de no tenerlos, sino que incluso no se le puede prescribir que el paciente lo compre de manera por su cuenta. El caso específico es en el IMSS, donde el problema es para el uso del bortezomib. Y la pregunta va muy relacionada a ello, Adrián, dando que pues prácticamente la mayor parte de los esquemas, y ya lo mostró Jorge, muestra el beneficio de los esquemas donde se incluye bortezomib. ¿Tú qué pensarías que dar otros tripletes no tan convencionales donde se abstenga del uso del bortezomib? Por ejemplo, dar ciclotalidexa, donde pues evidentemente no es posible incluir un inhibidor de proteasoma. ¿Cuál sería tu opinión? Que además es como estamos manejando vida real. Eso se vive continuamente en muchos hospitales de nuestro país. No sé si sea el caso de otros países de América Latina. En esa parte, yo creo que ciclotaldexa debe ser, es el caballo de batalla en gran parte de los hospitales en México, en mi opinión, desafortunadamente, ¿no? Porque bortezomib yo creo que debe ser algo que cualquier mexicano con mieloma múltiple debería tener acceso en primera línea. La diferencia que hay entre CDT y BTD en cuanto a sobrevida libre de progresión y sobrevida global es estadísticamente significativa, y en los metaanálisis se ven los odds ratio bastante importantes de cómo es un esquema superior a otro en esta situación. Obviamente entre dar Taldex contra ciclotaldex, pues sí da un poquito de beneficio el agregar ciclofosfamida al paciente. En este momento con la pandemia no sé qué tanto valga la pena al acercar al paciente, porque ya sabemos que en México no tenemos ciclofosfamida oral, que pues era una opción muy buena para estos pacientes en 2010, que todavía tenemos ciclofosfamida oral. Era muy cómodo dar el esquema de esta manera. Actualmente que tenemos que llevar los 3 a 4 días a infusiones continuas con ciclofosfamida. Entonces, yo estoy en la parte del grupo del Comité Científico de Mieloma Múltiple. Tratamos de dar difusión, tratamos de promover actividades, de concientizar gente. Pues ya sabe que el doctor Ramiro Espinosa ha estado muy peleando con la parte de las autoridades, meter mieloma múltiple a la parte de gastos catastróficos. Yo sé que el doctor Vela y el doctor Gregorio Ignacio han hecho muchas gestiones a nivel institucional para que bortezomib sea incluido en primera línea, no en solo en segunda y en tercera. Pues seguir con nuestra lucha desde nuestras trincheras y tratar en lo posible de apoyar a los pacientes. ¿Qué otro triplete? Otra cosa que tal vez valdría la pena considerar allá, bendamustina. Bendamustina en mieloma para un paciente joven podría ser una opción que no estamos utilizando tanto y podría ser no tan caro. Ok, y bueno, aprovecho de una vez, doctor Adrián, hay una pregunta, antes de cederle otra pregunta para el doctor Jorge. Bueno, hablan en relación al caso clínico, interesante, por supuesto, que tú comentaste el abordaje que hiciste desde la parte del diagnóstico y, bueno, el abordaje terapéutico. Y una pregunta que creo importante es el hecho de qué hubieras hecho si este mismo paciente, mismo escenario, y así viene la pregunta tal cual, no hubiera tenido seguro de gastos médicos. ¿Cuál hubiera sido tu línea de manejo en este mismo paciente? En esa parte que me ha tocado actualmente pacientes que no tienen el seguro de gastos médicos, de lo que les estoy ofreciendo es un BTD, o sea, Borte Talidexa, con bortezomib genérico,
con 2 ámpulas de bortezomib al mes. O sea, partiendo el ámpula a una dosis fija, un poquito abajo, de acuerdo al peso del paciente, y se lleva una buena respuesta. Obviamente, tratar, si tiene el dinero o los recursos, hacer un trasplante autólogo y de allá dar mantenimiento con algún inhibidor algún IMiD, ¿verdad? Obviamente sabemos la neurotoxicidad de esta parte. En este caso, con este paciente, sabemos que no le hubiese podido salvar las manos para operar con cualquiera de estos esquemas, ¿verdad? Pero por lo menos desde el punto de vista de respuesta terapéutica, lo hubiese podido meter tal vez una remisión no tan profunda, pero sí en una muy buena respuesta. Vale, muchas gracias, doctor Adrián. Y bueno, ya para ir prácticamente cerrando, doctor Jorge, hay una pregunta en donde nos habla, en un paciente con mieloma múltiple, quiero pensar de reciente diagnóstico, ¿cuántos ciclos de RBD y en qué momento realizar el autotrasplante? Es la misma pregunta, es el mismo concepto, trasplante temprano o tardío, y si es estrictamente necesario esperar hasta la enfermedad mínima residual negativa para hacer el trasplante autólogo, doctor Jorge. Sí, gracias. Son preguntas muy importantes para nuestro medio. Por ejemplo, BRD es uno de los esquemas más famosos en todo el mundo. La mayoría de los centros dan 3 o 4 ciclos, recordando que con 3 o 4 seguro logramos mínimo una buena respuesta parcial. Y con eso es suficiente para llevarlo al trasplante autólogo. Incluso con 2 ciclos es a veces suficiente porque es un esquema bastante eficaz. Pero también hay una modalidad que no todo el mundo usa, que es el trasplante autólogo de entrada, o sea, sin dar ningún esquema de inducción. Muchas personas están haciendo el trasplante autólogo de entrada y según ellos con buenos resultados. Creo que la lógica es dar 3 o 4 ciclos de BRD y luego el trasplante. Si logra muy buena respuesta parcial o más, no es necesario esperarse a la mínima residual para hacer el trasplante. Con parcial o muy buena parcial se puede hacer perfecto el trasplante. Ahora, el problema vendría si después del trasplante autólogo logra remisión completa o sigue en alguna parcial o muy buena parcial. Si no logra la completa, pues habría que pensar en hacer un segundo trasplante en los próximos 6 meses y con eso a lo mejor va a ser suficiente. Si la logra, pues ya continuar. Ahorita el debate es, después del trasplante, ¿doy consolidación o no doy consolidación? Pues los esquemas nuevos indican que sí, que la consolidación, si ya los ciclos de inducción ayudaron a reducir gran parte de la enfermedad, si el trasplante también hace su trabajo, 2 consolidaciones con otros BRD sirven para profundizar la respuesta y luego ya entrar al mantenimiento. Entonces, probablemente 4 de inducción, trasplante, 1 o 2 trasplantes, y luego 2 consolidaciones, y ya si la respuesta es adecuada, seguir el mantenimiento con el esquema de acuerdo al riesgo de mieloma. Si es riesgo estándar, lenalidomida nada más. Si es riesgo alto, se puede utilizar algún inhibidor de proteasoma, incluyendo bortezomib o ixazomib, también es válido utilizarlos. Y la moda hoy en día es hacer mantenimientos ya también con 2 drogas. Incluso se puede combinar bortezomib y lenalidomida o ixazomib y lenalidomida, y ya están entrando los monoclonales también al terreno del mantenimiento. Daratumumab, ya oímos en ASCO y en el europeo los datos a 12 meses de mantenimiento con daratumumab, aplicado cada 8 semanas. Entonces, esto va a mejorar seguramente con el tiempo y va a haber más opciones. Ok, y otra pregunta final, Jorge. El tema de la neuropatía incapacitante. Que bueno,
creo que se ha tocado superficialmente y sabemos que es un desafío para el médico hematólogo. La pregunta en específico, ¿qué esquemas elegir cuando el paciente está con neuropatía y ya lleva un segundo o un tercer esquema? ¿Qué sí dar y qué tratar de evitar en un paciente que tiene neuropatía? Sí, esta pregunta también es muy importante porque hay que diferenciar. Hay que recordar, hace muchos años, un neurólogo experto en mieloma, el doctor Novil Horacio, publicó muchos artículos hace muchísimos años y él demostró con todas las técnicas que poseen los neurólogos, potenciales evocados, electromiografías, todo eso que ellos usan para el estudio del sistema nervioso periférico, que más de 90% de los pacientes con mieloma al diagnóstico, sin que todavía les demos tratamiento, tienen afección neuronal. La propia enfermedad afecta al sistema nervioso periférico. Entonces, de entrada, el enfermo ya tiene cierto grado de neuropatía, a lo mejor muy leve, a lo mejor no clínicamente importante, pero ya la tiene. Si le damos una inducción con algún medicamento que provoque neuropatía, llámese talidomida, llámese bortezomib, en teoría la neuropatía que ya tenía va a mejorar porque es pura actividad del mieloma, pero luego viene el otro tipo de neuropatía que ahora sí es la ocasionada por el medicamento, sea talidomida o bortezomib. Entonces, en nuestro medio, en los estudios de la vida real, si no tengo otra droga más que la talidomida o el bortezomib, pues hay que utilizarlos, pero en forma medida. Por ejemplo, la talidomida, no más de 100 miligramos al día, incluso reducir dosis. Y ya sabemos que el enfermo va a tolerar 6, 8 meses mínimo con algún grado de neuropatía, pero no extrema. Bortezomib, pues el bortezomib debe estar proscrito en forma endovenosa. Ya en ningún hospital debe utilizarse bortezomib endovenoso. Debe ser subcutáneo a fuerza, porque recuerden que la frecuencia de neuropatía por el solo hecho de la vía subcutánea disminuye. Y si a pesar de eso hay neuropatía grado 3, grado 4, bueno, pues hay que tratar de cambiar a medicamentos que no provoquen neuropatía. Ya lo dijo Adrián, el mejor inhibidor de proteasoma que no provoque neuropatía, carfilzomib o ixazomib, y de los IMIDs, pues cambiar a lena o a pomalidomida, que ya sería otro medicamento distinto. Entonces, la neuropatía sí hay que estudiarla bien, determinar si es por actividad de la enfermedad o si es la medicina o las dos cosas, y de acuerdo a ello dar el tratamiento. Otra importante, el bortezomib semanal, no 2 veces por semana. Aparte de subcutáneo, hay estudios que se da semanal y disminuye un poco la neuropatía. Vale, pues excelentes tips para el manejo de la neuropatía. Bueno, y una pregunta final para el doctor Ceballos, y creo que tú lo mencionaste y creo que despertó interés, es en relación a la electroforesis de proteínas en suero. Dice, entonces es recomendable, tú hiciste mención, la metodología capilar, no sé si puedes ampliar un poquito ese concepto, por favor, doctor Sí. Ceballos. Pues muchos de los laboratorios utilizan la electroforesis de gel, en donde pues no hay una distinción muy fina de lo que son las proteínas a comparación de la capilar, que es mucho más pequeño. El costo no es mucho mayor, lo que es la precisión de las gráficas y pues también el equipo desde el punto de vista electrónico, o sea, todo el software te ayuda a medir incluso lo que es el pico monoclonal, o sea, tiene la capacidad el químico de delimitar el pico monoclonal y hacer un aproximado de cuánto es la proteína M en esa parte. Y es lo que debemos de exigir como médicos tratantes de mieloma. O sea, no solo pensar en la cuantificación de la IgG o de la IgA, que a veces lo hacemos en esa parte,
sino porque allá no sabemos cuánto de IgG es reconstitución inmune del paciente o es la hipogamaglobulinemia provocada por el mieloma, a comparación de tener esa cuantificación del pico monoclonal, que es como debemos de medir la calidad de la respuesta para decir si es una respuesta parcial, una muy buena respuesta parcial o una respuesta completa en cuanto a la reducción del porcentaje del pico inicial. Entonces, la electroforesis capilar es la herramienta que deberíamos de pedir o mandar unos estudios a laboratorios donde hagan eso y que te midan tu pico monoclonal. Vale, muchas gracias, Dana. Y bueno, a mí me gustaría ya una pregunta abierta para los dos. Es en general un poco acerca de la dinámica que se ha seguido en México. Y dice, ¿cuál ha sido la participación, actividades de los ponentes, las organizaciones médicas o como funcionarios públicos o privados para presentar a las autoridades de salud o tomadores de decisión el tema en especial de utilidad de las diferentes intervenciones en mieloma múltiple, ¿no? O sea que creo que algo lo comentó, si no mal recuerdo, Adrián. ¿Qué estamos haciendo ustedes como médicos o la AME, la organización o algunas otras organizaciones en aras de tratar de lograr una mayor cobertura importantemente en el tema de mieloma múltiple? Adelante, quien guste empezar, Jorge o Adrián, si quieres cerrar. En esta parte, pues voy a dejar que el doctor Vela cierre, porque tiene también mucho conocimiento en cuanto a esta situación. Les digo, yo como médico privado, lo que he tratado de apoyar a toda la población en cuanto a mieloma múltiple es con difusión, con la parte del Comité Científico Mexicano de Mieloma, la asociación, la parte de mieloma con Víctor Tolosa, que es un paciente con mieloma, un periodista, que ha estado tratando de impulsar mucho esta situación para meter mieloma múltiple como enfermedad de seguro de gastos catastróficos, lo cual estuvo a punto de ser obtenido en el sexenio pasado, pero desafortunadamente con el cambio de sexenio no se dio continuidad a este gran proyecto, en donde ya teníamos incluso diseñado los protocolos de atención, ya se había justificado la importancia de tener mieloma múltiple como parte de gastos catastróficos, así como linfoma. Y pues seguimos desde la trinchera, pues acercándonos a los tomadores de decisiones, y ha sido bastante complicado y triste. Ustedes saben que teóricamente, o sea, de las respuestas que hemos tenido los tomadores de decisión es que, y así textualmente, la prioridad en México en este momento es COVID y los niños con cáncer. Entonces, si vemos cómo han resuelto en México esas prioridades, pues imagínense cómo nos va a ir con el resto de las situaciones, ¿verdad? Entonces sí es un poco, pues, decepcionante para un servidor ver esta situación. Seguimos luchando, pero pues el acceso para los pacientes estará un poquito complicado. Ok, doctor Jorge. Sí, en el Instituto Mexicano del Seguro Social también el trabajo ha sido ya de muchos años. Ahorita oía que comentaban, y sí, y es cierto, que no tenemos acceso a bortezomib en primera línea. De hecho, empezamos con tercera línea y luego ya con mucho trabajo se autorizó en segunda y hasta ahí se quedó. Pero en el IMSS hay dos avances importantes y ahí nuestro grupo de la raza ha intervenido muchísimo. Primero, la pandemia el 2020 sirvió para que se trabajara en un documento institucional que probablemente se haga nacional, el famoso PAI de mieloma múltiple. Este es un documento que tiene todos los lineamientos de la enfermedad, de todas las gamopatías, de las líneas de tratamiento. No es una guía, pero es un documento más rico que una guía. Laboratorio, trasplante, o sea, viene muy completo y este documento está terminado. Y, por ejemplo, ya en 2021, parece increíble, pero ya usamos KRD de primera línea. O sea, ya rebasamos incluso el hecho de no usar bortezomib en primera línea. Ya tenemos pacientes tratados con KRD
y seguramente muy pronto dar a KRD, que es todavía más increíble. Pero bueno, vamos poco a poco, ahorita con un número limitado de enfermos, pero sí se ha avanzado, pienso yo, pero nos falta mucho, eso es indudable, porque son solo pocos enfermos institucionales los que han recibido el beneficio. Yo espero que esto se amplíe y que todo paciente, ya por el hecho de, como dice Adrián, de ser mexicano, tenga derecho al mejor tratamiento. Para ello nos falta muchísimo, pero hay que seguir trabajando. Muy bien, pues sí, efectivamente, yo comparto la idea. Ha sido muy lenta, creo que en el mundo y en especial México, cuando pensábamos que se iban a resolver muchas situaciones. Bueno, pues en el 2020 y parte del 2021, pues la pandemia ha retrasado muchos de los proyectos que se tenía en hematología en especial, incluyendo mieloma, linfoma, leucemias. Pues la idea era que quedaran dentro del programa de INSABI, de lo que y pagado con lo que era anteriormente el seguro de gastos catastróficos. Pues hasta ahorita hay todavía mucha incertidumbre porque, bueno, pues incluso el área de trasplantes de las instituciones públicas, no seguridad social, pues también todavía está esa dificultad, cómo se van a hacer el pago. O como se le llama, el reintegro a los hospitales para los hospitales que son INSABI. Entonces, hay incertidumbre, sí. Creo que todos estamos a la espera de que haya buenas noticias, que ojalá sí se genere. Y como dice Jorge, bueno, pues a lo mejor el IMSS va un poco en avanzada en ese aspecto. Y la idea es que muchos de los proyectos de tratamiento para como país se plantea que no solamente sea el manejo para una sola institución, sino que sea interinstitucional, perdón. Y yo creo que mieloma podría ser otro ejemplo. Así hay otras enfermedades que están en puerta, que sería evidente que quedará, y además urgente y necesario que ojalá en un futuro próximo pues se logre destrabar este problema de la pandemia y empiecen a fluir recursos para estas enfermedades que tanto necesitamos. Bueno, pues agradecerles. Lamentablemente nuestro presidente, el doctor Hernández Zamudio, tuvo una falla técnica por mal tiempo que hay allá en su ciudad. Me pide que les agradezca, doctor Jorge Vela, pues muchas gracias por nuevamente repetir con nosotros. Siempre es un gusto que compartas tu experiencia, tu expertise y la forma de transmitir el conocimiento y los tips que nos das a todos, en especial a los que se encargan de los pacientes con mieloma múltiple. Igualmente contigo, doctor Adrián, gracias igualmente por estar esta tarde, tomarte el tiempo y, por supuesto, presentarnos este interesante caso clínico de la vida real, del cual aprendemos y de la experiencia que tú tienes, tanto en la parte del laboratorio como en la parte de tratamiento. Así que pues les agradezco a todos y estamos cerrando con 624 personas en la plataforma digital, aproximadamente 30 personas en Facebook. Entonces estamos con un poco más de 650 personas, que por supuesto siempre nos da mucho gusto que no solamente sean de todo el país, México, y de toda América Latina. Así que pues les mandamos un cordial saludo a nombre de nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio. Y bueno, pues no sin antes agradecer en esta ocasión, gracias a un apoyo que nos dio la compañía Takeda para llevar a cabo este evento. Agradecer igual a la compañía JC Innovation y a todo el equipo de la agrupación de hematología que hacen posible esta sesión. Así que pues hasta pronto. Nos vemos la próxima semana con el tema de trombocitopenias inmune en niños, en adultos, y trombocitopenia inducido por vacunación. Hablamos de vacunación, claro, particularmente de COVID. Así que pues hasta pronto. Y que Adrián nos invite a su hacienda, por favor. Cuando gusten, doctor, aquí está su casa. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.